Leonardo, ¿no te mandaron esos SMS el fin de año que decían antes que se termine el mundo, quiero que decirte, en el 2012 que todo se acaba? Y era, es lo bueno de no tener celular. ¿Verdad? No pero no te llaman por teléfono, pero siempre había como esa cosa del si se termina el mundo, quiero que sepas que te deseo lo mejor, quiero que sepas que fuiste mi mejor amigo. Yo decía, pero ¿todo el 2012? Todo. ¿Todo? Tenemos a Henry Hellenser. Buen día, Henry, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Henry? ¿Qué pasa el 2012 que está todo el mundo como...? Los famosos saludos diciendo feliz fin del mundo. Sí, también, fin del mundo. ¿no? Sí. ¿Hay también de eso? Sí, a mí me llegaron unos cuantos. A mí unos cuantos también. ¿No te da la sensación como que hay gente que la gozaría si hubiera un fin del mundo? Como que hay un deseo de que realmente todo esto desaparezca, ¿no? Y haya un cambio brutal de alguna manera. Sabes que inclusive lo que estás diciendo tiene que ver con una de las teorías que anda en la vuelta con respecto al 2012, es la teoría de la profecía autocumplida, ¿no? Que vamos a ver en estos 4 capítulos que vamos a tener en estos 4 lunes siguientes, a partir de hoy. Vamos a tratar de entender qué es lo que hay detrás del 2012, por qué se ha hablado tanto en esta fecha que realmente para el occidente es inusitada la cantidad de lucubraciones, de profecías que se han mencionado y hasta ese temor acerca del fin del mundo que justamente estábamos comentando nosotros. De hecho empezamos a investigar a ver de dónde viene todo esto, ¿no? Si únicamente tiene que ver con el 2012, una cosa que se ha masificado simplemente por una cuestión de marketing, o si hay realmente indicios reales a través de profecías o inclusive a través de la ciencia. Entonces preparamos durante 4 lunes, de aquí en más, una serie de informes para entender justamente este tema. Si quieren y están de acuerdo, empezamos a ver uno de los informes. Sí, por favor. Mucho se ha dicho, se ha escrito y seguimos escuchando sobre el año 2012. Nunca antes en el mundo occidental se esperó con tanta expectativa o con tanto temor la llegada de una fecha. Hemos escuchado que este año habría un cambio, que podría ser el fin de la humanidad, que podría haber un cambio de polos terrestres, que tendremos 3 días de oscuridad, que un cometa destruiría el mundo, y hasta hemos escuchado que este año regresarán los extraterrestres. En este ciclo de informes, investigaremos el origen y realidad de esta información. Hablaremos con especialistas de diferentes áreas y descubriremos la verdad sobre el 2012. Pero ¿dónde se originó esta fijación con esta fecha? Cuando comenzamos a investigar, lo primero que encontramos es que estas profecías tienen una fecha clave, el 21 de diciembre de 2012, y están directamente ligadas con una civilización, los mayas. Pero ¿quiénes eran los mayas? ¿Por qué atendemos tanto sus previsiones? Cuando estudiamos a la civilización maya, empezamos a enterarnos que eran grandes astrónomos, matemáticos, físicos, ingenieros, constructores, demostrando no solo que no fueron una civilización primitiva, sino que sabían casi tanto como nuestros actuales científicos. Casi 1000 años antes que las civilizaciones contemporáneas de su época, los mayas dominaban un sistema numérico binario exponencial, el mismo que utiliza la naturaleza, con base en el número 2. Ya 500 años antes que los árabes, utilizaban el concepto del cero, y su calendario que sincroniza al Sol, la Luna y la Tierra con el universo es más exacto que el que utilizamos actualmente. Estos increíbles astrónomos midieron incluso la rotación de nuestro sistema solar en la galaxia, lo que corresponde a 25.625 años. Sin embargo, lo más importante que han dejado los mayas han sido sus avisos a la humanidad futura. Por alguna razón, en el auge de su civilización, abandonaron sus ciudades, dejando atrás palacios, observatorios, obras de arte, cientos de monumentos y estelas, y desaparecieron. Sus ciudades tal vez guardaban más secretos que se han perdido, pero en piedras esculpidas en bajorrelieve comienza a aparecer una historia asombrosa
en donde encontramos un calendario que abruptamente finaliza luego de una cuenta de 25.000 años, justamente en nuestro año 2012. Para tener una idea, también los mayas habían hecho este cálculo. Calcularon la rotación de la Tierra alrededor del Sol en 365 días como 24-20. Sí, actualmente la NASA la calculó en 365 días como 24-22. Esa pequeña diferencia después del cero, después de la coma, 3 ceros y un 2, significa menos de un segundo de diferencia. Fíjate qué precisión que tienen los cálculos astronómicos. Y justamente en eso se basa la credibilidad que se tiene justamente, o que se atiende de ellos justamente para las profecías. Ahora, el 21 de diciembre, que es el día supuestamente de la profecía, ¿realmente es el 21 de diciembre? ¿Se controló de que los mayas hablaran del 21 de diciembre del calendario gregoriano, que es, porque además es el 21 de diciembre para 4 o 5 civilizaciones? El resto del mundo no tienen ni idea de lo que es el 21 de diciembre, ¿no? O sea que es como si hubiera un fin del mundo, hubiera un fin del mundo para 3 o 4... Claro. Porque el resto ya pasó el 21 Exacto. de diciembre y no le pasó absolutamente nada. ¿Cómo es el tema de la fecha? Entiendo la pregunta. Está buena el cuestionamiento. En realidad hay varias correlaciones. Varios antropólogos y arqueólogos hicieron una correlación justamente entre su calendario y nuestro calendario actual, el que estamos utilizando ahora. De ahí se desprende justamente el 21 de diciembre del 2012. Hay varias correlaciones, algunas corridas algunos días más que otros. El estándar de los científicos es la correlación de Thomson, que es la que justamente se utiliza para correlacionarlo justamente con el 21 de diciembre del año 2012 de nuestro calendario ahora presente occidental. No hay dudas, ¿no?, en torno a eso. En ese caso no hay dudas. Pero sí hay que entender de dónde viene todo esto y cómo era el funcionamiento de los calendarios mayas. Y empezamos a hablar también de cierto tipo de profecías. ¿Y qué profecías exactamente estamos hablando con respecto a los mayas? Si quieren, vamos a ver el siguiente informe que hablamos justamente sobre este tema. Para entender el origen de esta importante fecha para los mayas, debemos conocer su calendario. El sistema de medición de tiempo maya consiste en 3 diferentes calendarios que transcurren simultáneamente. El calendario sagrado llamado Tzolkin, el civil conocido como Jaab y la cuenta larga. Este último, el más complejo e importante. Este calendario se representa con 5 medidas de tiempo, así como nosotros utilizamos una anotación diferenciando día, mes y año. Los mayas incluían mayor cantidad y cada vez que una de estas medidas llegaba al tope de ciclos, volvían a 0. Aquí se da una de las bases para el 2012, y es que en este año las 5 medidas de tiempo vuelven a 0, como que la cuenta larga comienza de nuevo, situación que se da únicamente cada 5.200 años. Tal vez por esto es que tantas personas entienden que no se trataría de un fin, sino del comienzo de un nuevo ciclo, un nuevo amanecer. Pero ¿por qué se habla de profecías? ¿A qué profecías se hace referencia? Los mayas tenían básicamente 2 libros sagrados, el Chilambalam y el Popol Vuh. Durante las conquistas de los españoles, la mayoría de la información fue perdida debido a la destrucción o a malas traducciones. El Chilambalam fue traducido de viejos jeroglíficos mayas durante los siglos XVII y XVIII. Llevan el nombre del poblado donde fue escrito. El de Chumayel, el más completo, se escribió en lengua maya yucateca en 1782. En este libro es en el que aparecen una serie de profecías. En estos anuncios se da la pauta de una profunda transformación, un cambio general en la humanidad y de un reposicionamiento planetario. Existe una recopilación de 7 profecías mayas que nos anuncian claramente qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo y qué debemos esperar para este año.
La primer profecía habla del fin del miedo y nos dice: el mundo de odio y materialismo terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012, y con ello el final del miedo. En este día la humanidad se tendrá que escoger entre desaparecer como especie pensante, que amenaza con destruir el planeta, o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo, comprendiendo y tomando conciencia de que todo está vivo y que somos parte de ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz. Pero ¿qué nos dicen las otras 6 profecías? ¿Son tan positivas como esta? Una pregunta, ¿no? Con respecto a esta profecía, ¿no? Que comienza con que se estaría terminando la era del odio y el materialismo. ¿Qué sabían de materialismo los mayas? Digo, ¿no es como una palabra utilizada o como algo negativo de esta civilización? Porque ¿qué era materialismo para los mayas? Si es que existía ese término, seguramente, digo, no sé, en fin, o un concepto de materialismo o consumismo, claro, como estamos de acuerdo. Fue una de las primeras cosas que pensé cuando leí la profecía así tal cual. Y en realidad hay 2 corrientes de pensamiento aquí. Una, que los mayas sabían mucho más de lo que nosotros creemos que sabían, que de alguna manera habían previsto también el sistema social que nosotros tendríamos en este momento, cosa que no es descabellada, porque ellos tenían una serie de predicciones hacia el futuro que eran bastante acertadas. Inclusive ellos mismos anunciaron la llegada de los españoles y bueno, su decadencia de su civilización y entre otras cosas. Y otra corriente de pensamiento es justamente que hay una serie de traducciones en este sentido, como mencionábamos en el informe, que erraron justamente en la traducción. Y que de alguna manera eso es una mala interpretación actual, muy moderna, de lo que ellos quisieron decir, ¿no? De cierta manera igual, esa primera profecía está hablando que el 22 de diciembre comenzaría una nueva era de luz en donde quedaría atrás esa era de, por ejemplo, materialismo, lo cual nos está dando una indicación de que en definitiva no empiezan hablando de un fin del mundo, están hablando de una transformación. Buah. Y justamente si nosotros vemos el calendario maya, la cuenta larga que comienza de cero nuevamente, está hablando de un nuevo amanecer, de una nueva realidad, un nuevo día. Le saquémosle lo fatal, ¿no? Lo fatalista de cualquier expresión. De todas maneras, en las otras profecías sí se menciona algún tipo de catástrofes que vamos a ir viendo, y en ese caso vamos a estar hablando con especialistas, científicos, diciéndonos si es posible o no que se dé eso que justamente nos están anunciando esta civilización a través de las profecías. ¿Y en cuánto tiempo se pueden resolver estas cosas? Porque no es lo mismo decir que bueno, que va a cambiar la era, que el 22 de diciembre ya nos levantamos en cielos rojos, suponete, o todo, digo, o no existe más lo material, o no existe más el dinero, o realmente es de vuelta todo un ciclo donde ni siquiera vamos a percibir que realmente se están dando estos fenómenos, como de repente ya se estén dando en estos momentos. Sí, seguramente sea paulatino, ¿no? Absolutamente. Henry, muy buen informe. Muchas gracias. Hoy conferencia gratuita en Espacio Bienestar. Los espero a todos. Me pueden comunicar a los datos que aparecen en pantalla. Perfecto. Gracias, Henry. Gracias, nos vemos la semana que viene.